Bienvenidos, amigos Abedule. Aquí estamos nuevamente, una semana más. Yo sé que están esperando este programa, así como los programas de Jordi Wild. Pero antes de entrar en materia, algo que no, yo creo que no, algo raro está pasando en el mundo. Permítame saludar a mi amigo personal, mi hermano Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo has estado esta semana? Muy bien, compadre. Ahí un poco asustado con esto de que está desapareciendo gente, pero bien. Ay, no me digan nada, que la tía Lucha acá no ha aparecido, pero puta, un par de días. Y mi amigo personal, mi brother, Y Andrés. aval, ¿Cómo estás, y Andrés? aval. Muy bien, pues amigo, acá estamos. Sí, ya, funado del primer segundo. Felices. Muy bien, No. muy bien, excelente. Bueno, muchachos, aquí lo que nos convoca. Hace un tiempo atrás, bueno, estábamos revisando y ha empezado o han desaparecido personas tanto científicos como algún que otro militar o otro por ahí, por lo menos hace como unos 4 años atrás, por lo menos 12 personas que todas las noticias que han mostrado. Entonces queremos indagar sobre esto, a ver si efectivamente es algo que ha pasado ahora solamente o se ha dado en el tiempo de allá, de aquellos tiempos cuando Diosito hizo el mundo. Así que partamos Diosito. con don Andrés, a ver si don Andrés nos puede dar más información con lo que está pasando en la actualidad. Adelante. Y pues, como comenta nuestro animador, eh, anda dando vuelta una teoría a raíz de estas muertes y desapariciones. Se empezó a generar un tipo de teoría. Esa teoría empezó a agarrar todas las otras desapariciones, más o menos parecía que se sumaban, las iba agarrando la teoría fue creciendo y la teoría llegó hasta... Donald Trump se pronunció sobre la teoría. O sea, es una teoría que se hizo viral y que a la vez iba con todas las muertes que se han sumado, que se suben, van a ir alimentando esta teoría. Esta teoría habla de la muerte y desaparición forzosa de una gran cantidad de científicos, no todos son científicos, y que tendrían que ver con, con actividades de defensa de la NASA o de institutos tecnológicos relacionados básicamente, un tema que se repite en varios, es el tema de la antigravedad y el fenómeno Perfecto. OVNI. Entonces esta teoría, No, como te muy digo, bien. creció tanto que llegó a una entrevista a Trump, una entrevista de las típicas que le hace donde habla sus cosas de Trump, guerra por acá, vamos a destruir esto, vamos a... Pero un día le hicieron la pregunta y él dijo que él estaba preocupado y de hecho ordenó al Federal Bureau de Investigación, FBI para los que no conocen, no, pues Muy ordenó que se hiciera bien. una investigación básicamente para aclarar las dudas y que él ¿Ya? esperaba, dijo que él esperaba que fuera solamente coincidencia. Pero lo comentaba más o menos para que se vea cómo creció esta teoría. O sea, No es solo una teoría de internet, sino que es una teoría que... podríamos decir que no son solamente fortuitas, podríamos decir que son selectivas en algunos casos. Cuéntanos, Querubín. Oh, Es que no hay nada definido todavía, po, y menos aún en estos tiempos que en realidad uno prende la televisión, no sabe si estás viendo noticias o algo de ciencia ficción. Entonces son tiempos en que estas teorías parecen más reales que la realidad. La realidad es más loca. ¿Cachai? Es como que la televisión nos mira a nosotros, nosotros miramos la televisión. ¿Quién mira a quién? ¿Quién se sorprende con quién? Entonces esta teoría, eh, aquí la vamos a desentrañar. Traje una pequeña tablita para ver los datos con fecha, pero este era como el preámbulo. Ahora vamos a ver los datos, para que ahí ya podríamos nosotros ver el análisis, o tal vez sacar Ya, perfecto. algún, Nos va a mostrar ahí tener alguna idea. la info. Muy bien. Voy a compartir una pequeña Puro, tablita. muy bien. Puro A más en la universidad de este cabro. Yo, Sí, 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 sí. sí, sí, puro 7. Eh, Muy bien. mm, la compartiré. Ustedes me irán diciendo si se ve bien o mal. Ya, dale O sea, si nomás. se ve, no sé. Vamos a Ahora, compartir. no se ve nada así, ¿eh? Pero dale nomás. Tenemos Puede fallas ser no, ahí sí se técnicas. puede. puede ser desaparecido 15.
Muy bien. Ah, Vamos, Esta es una vamos. tablita Tranquilo. un poco primitiva la tabla, pero Ya, perfecto. yo aquí traje Se ve, 14 ahí se ve. desapariciones. ¿Sí? Ya, Aquello, en 14. este listado hay 14, muy 14 bien. desaparecidos, claro. Vaya. Esto comienza el año 2021 y continúa este año 2026. Esta tabla está Ya, ordenada por perfecto. las fechas de muerte, más o menos para tener un orden Ah, ya. cronológico. Ya, ¿Mm? perfecto. ¿Le podéis dar Son como un 14, zoom para ir viendo más de cerca? O quizá para no, pero, para pero por nuestros supuesto, teleespectadores, para que vean un poquito más. a los Porque tienen un telespectadores que problemita ahí son de un la poco vista. cortos de vista, también tienen Sí, su, bueno, su hay que espacio acá tratar también. de no arruinarles más la vista. Eso, muy bien. Oye, Así Araya, es. ¿y todos están muertos? ¿O hay gente No, desaparecida? Ah, y desapareció. de estos 14 hay 5 desaparecidos. Ya. Hay 5 desaparecidos. Por lo menos hasta este mes estaban desaparecidos. Bueno, esto comenzó, el primer científico que se asoció a esta teoría, ahora esta teoría no se inició con la muerte del primer desconocido, sino que esta teoría básicamente empezó a circular este año. Hay la segunda, bueno, el primero, una persona que a sus 78 años de edad, la causa de muerte está básicamente probada y declarada científicamente que fue Alzheimer. La persona tuvo un deterioro paulatino hasta que el Alzheimer eh, causa una muerte, no sé si llamarla muy orgánica, pero causa una muerte en que ya de pronto puedes tener, ¿cómo se llama? El apnea de sueño, las personas que mueren el sueño, ese tipo de muerte es la que tuvo esta persona a causa del Alzheimer, a sus 78 años. Luego está el segundo caso de Amy Craig, que es como bastante conocida porque es una persona que, aparte de su actividad estudiando lo que es la antigravedad, que también la estudiaba su padre, asociado a proyectos de la NASA, esta persona también subía algún tipo de contenido a YouTube, haciendo declaraciones Ya. acerca de la ¿Entrevistas? vida. ¿Cómo, perdón? ¿Entrevistas? Más que entrevista, ella creaba el contenido. Ya. Dale. Ella creaba el Tenía su contenido, a pequeño raíz del canal. contenido que ella creaba, algunos otros personas a través de internet le hacían, claro, pequeñas entrevistas, pero básicamente era ella quien creaba el contenido. No es que a través de una entrevista, por ejemplo, ella haya podido dar a conocer, sino que ella exponía lo que pensaba Ah, respecto a bueno. viajes en el tiempo, respecto a ideas de que está siendo perseguida también. Este suicidio, sí, el padre de ella sí apoya la teoría del suicidio. Él dice que desalienta a pensar o desalienta las teorías conspirativas que estaban alrededor de la muerte de su hija. Bueno, ahí seguimos con las demás muertes y desapariciones. Oye, Tenemos el Araya, año disculpa, 2023. Dígame. como para aportar nomás, esa chica que mencionas, la Amy Scratch o Screech o Amy cómo se pronuncia, Scribe. Scratch, era química y bióloga con un máster en ingeniería eléctrica. O sea, no era cualquier persona, sino una persona con credenciales bien potentes. Ay, ay, ay. Buen Ya. dato, buen dato, buen Sí. dato. Y bueno, y nos vamos dando cuenta que las edades son variadas, hay variados rangos de edad. Amy, bastante joven, 34 años, después tenemos a Michael Hicks, 59 años. Eh, la causa de muerte que aparece en la columna causa de muerte es la causa de muerte legal, por si acaso, no es que es la causa de muerte con la que se registró el certificado de defunción en Estados Unidos. Em, Luego ahí aparece el primer suicidio de Matthew Sullivan, también joven, 39 años. Em, este suicidio es por una combinación de alcohol y fármaco. La familia comentó que el hombre estaba pasando por un periodo de depresión y estrés. Luego tenemos Frank Maywald. En este caso, la familia no ha hecho pública la causa de muerte. Eh, Así que no se desconoce la causa exacta de muerte.
Mira, él Ya, es el perfecto. segundo en la lista de lo que hemos visto del laboratorio de propulsión a chorro. Así es, así es. De hecho, sí, Ahí hay otros por ahí estamos viendo también. patrones. Sí, 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 sí. Es que por eso Sí, vamos a observar los Sí. datos, a ver qué nos dicen, los periodos de tiempo en que ocurrieron las muertes, las edades. Ahí tenemos un suicidio, claro. Bueno, estaba viendo la causa de muerte. Anthony Chávez. Esta persona trabajaba como un tipo de capataz, encontré la información en internet, pero básicamente era un tipo de contratista que trabajaba en los laboratorios, no está muy bien especificado, pero las tareas específicas o los proyectos en los que participó, pero básicamente el hombre era lo que se conoce aquí en Chile como un contratista, una persona que agrupa, que toma proyectos y realiza pequeñas construcciones o modificaciones con equipos de trabajo. Él es el primer desaparecido de esta lista. Em, Le siguen otros dos desaparecidos más que son del mismo año y casi del mismo mes. Y de nuevo el laboratorio de propulsión a chorro aparece. Y los Exactamente, álamos también, vaya. exactamente, Laboratorio Nacional de los Álamos. Tres desapariciones, mismo mes, Laboratorio de los Álamos y propulsión a chorro. Y bueno, de luego tenemos Joshua LeBlanc, que esto es un accidente de tráfico que también, este caso también da poca interpretación a la muerte, porque fue un accidente de tráfico que cumplió con todos los requisitos de un accidente de tráfico. Entiendo que fue incluso a pleno día. Ya. Em, También bastante joven, 29 años. No se repite ni Los Álamos ni la propulsión a chorro. Pero ojo Bueno, que luego está, se... ¿Mm? disculpa, en la NASA y el laboratorio de propulsión a chorro trabaja con la NASA. Mira, buen punto, eh, buen punto. Pensé que tenía un as, sacó otro as. Luego aparece otro desaparecido que es de la misma fecha, o cercana a la misma fecha de los desaparecidos anteriores. Luego tenemos a Jason Thomas. Las edades también, como ven, van variando un poco, pero. Y finalmente, esto yo lo cierro con el desaparecido de febrero del 2026, William Neal McCasland. eh, que básicamente yo hice el corte porque él era o era, porque está en un estado de desaparición, un general retirado de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Entonces no es cualquier persona en varios sentidos, por la información que manejaba, por el resguardo que tenía. De hecho, la esposa comentaba que era bastante raro que él estuviera sin ningún tipo de contacto, en el sentido de sin ningún equipo de celular o sin ningún equipo que le permitiera comunicarse con su familia. Eh, entonces yo quise hacer el corte con él, básicamente porque los demás casos más recientes se van sumando y como ya está la fiebre de la teoría, a veces han sumado algunos casos que no sé qué tanto se puedan sumar a esta teoría, por lo menos de este año. Esos son ya, los datos perfecto. de estas desapariciones y fallecimientos. Mm, Por lo que veo, la mayoría son del año pasado, ¿no? La mayoría son del año pasado, exactamente. Ya, La perfecto. mayoría son del año pasado. Ya, ahí, No pero sé si ahí tienen tenía algunos algo que les haya saltado a la vista, alguna suspicacia con algo que al- todos trabajaban en algo, sí, o no sé si similar, pero Los es como, lugares, sí, pues, es como extraño donde trabajaban. No que era se nada así repitan lugares, como, cierra. claro, no es o como sea, trabajar claro, en el campo. Era secretaria, claro. ¿no? Era cuerpo científico y ahí más que alguno ahí era general o algo relacionado O sea, por con ejemplo, lo mira, militar. en lo que estamos viendo en pantalla, si tomamos desde Frank Maywald, eh, yo lo tomaría hasta Joshua LeBlanc. Tenemos cinco casos que básicamente se repite el lugar donde desempeñaban sus labores. O sea,
no sé si era tan así, pero estas personas se podrían haber topado quizás cuántas veces en el lugar donde trabajaban. No creo que sea un lugar con solo una puerta de acceso, pero quizás en áreas comunes se topaban, pensándolo así, y las fechas. Sí, po. Desapariciones y muertes. Entonces, ya que aquí tenemos, por ejemplo, si recogiéramos la lista, esta lista es como muy extraña. Como ya seleccionando estos datos, esto ya es muy extraño. Sí, porque es con poca diferencia de tiempo y, De por tiempo. ejemplo, en este caso, lo que están mostrando de Los Álamos, hay dos personas en Los Álamos con una diferencia de cuánto, de un mes, y ambos desaparecidos. Eso es curioso. Eh, claro, con diferencia de un mes y esto, casi el mismo día. Claro, porque una cosa es Pues, fallecido. Fíjate que acá aparecen fallecidos, aparecen asesinados, homicidios y desaparecidos. Mm, Y en este caso, encontrar en esta lista a dos personas que desaparecieron con la diferencia de un mes y que trabajaron en el mismo lugar es curioso. es Es sí, curioso, curioso, porque yo te exactamente. aseguro que ni en la empresa más grande del mundo puede ocurrir una coincidencia como esa. Claro, o sea, yo sí, imagino que de pronto el mismo lugar, por protocolo interno, debe estar haciendo una investigación. Imagino, porque si esta lista la redujéramos a Los Álamos, ya es sospechoso, o sea, algo ocurre. Eh, o Al sea, por menos, lo no menos sé, pues la si dos prensa, personas o tres personas del lugar desaparecen, al menos investigar qué ocurría con esas personas. Van a tener algún tipo de problema económico, no sé, todo lo que de pronto son líneas investigativas. Pero mm, se ve raro, es bastante raro, o sea, el periodo de sí, po. tiempo, el lugar, las actividades que desempeñaban, es raro, o sea, o por lo Sí, menos pues de hecho explotó hace no se poco puede nomás este descartar tema de las algo. desapariciones. Mm. Claro. Sí, porque en el 2025 por lo menos yo no escuchaba que estaban desapareciendo personas, sino que fue como ahora, no sé quién fue el que recopiló toda la información y la lanzó a la palestra y bueno, de ahí se colgaron todos para poder informar lo mismo, que estaba desapareciendo gente. Igual, no sé si dentro de todos estos ya dicen desaparecidos, pero bueno, Marcelo creo que contaba uno que de extrañas circunstancias que creo que fue el general el que comentaste, ¿o no, Marcelo? Que nunca salía su celular y justo ese día salió sin celular. Claro, la esposa decía que era muy raro eso de que él hubiese salido sin Mm, su celular porque él acostumbraba a salir con el celular. Entonces, muy raro que alguien en este tiempo, de hecho, nosotros mismos que no tenemos un cargo como el del señor McCasland, que salga sin su teléfono es raro. La esposa dijo que era muy raro, pero no solo es que salió sin su celular, sino que salió con su pistola, con su revólver. Y eso también es mm, muy raro. Y hay correos antiguos que se desclasificaron en donde aparecía él como un militar clave al que había que reclutar porque él sabía lo que había ocurrido en Roswell. Entonces las ya, coincidencias son harta bien curioso el caso de este señor. sí, es Yo creo raro. que en este caso podríamos poner ojo a futuro. Es de este año reciente, está formalmente desaparecido por su cargo y con lo que comenta Marcelo, este tipo de personas que desempeñan estos cargos básicamente son activos del Estado. Nunca dejan de ser, aunque estén retirados, nunca dejan de, de ser un valor estratégico dentro del Estado. Entonces, yo creo que Claro, de pronto de aquí a fin de año pueden haber novedades y podríamos comentarlas. Este caso me llama la atención, por eso yo hice el corte con, ah, con este caso. claro, hay que hacerle la actualización si es que hay más noticias, porque a veces la gente desaparece nomás y no hay rastro. Bueno, eso, Ahora, eso también es cierto, que si bien, bueno, acá estamos dándole foco o dando luz al tema de científico y personas clave desaparecidas, pero es que a diario en diferentes países en el mundo desaparecen miles de personas, o sea, simplemente se fuman sin dejar rastro. claro, Eso Voy es a dejar muy de compartir curioso. para... Sí, sí, sí. sí, Eso es bueno, muy curioso que vivamos en un mundo tan tecnologizado que hasta nosotros aquí en Chile vimos que hasta podían rastrear a las personas que no se habían vacunado, pero es muy curioso que habiendo esa tecnología hace 4 o 6 años atrás, con la tecnología que hay hoy, se pueda perder un general y se le pierde el rastro.
viejo, y nos muestran, por otro lado, satélites que son capaces de detectar una moneda en la selva. Es curioso. Es muy Sí, probable, mira, no sé si no me la estoy jugando ni nada, pero probablemente aparezca, ahí tengamos que cambiar la palabra desaparecido por suicidio y sumaríamos otro suicidio a la lista mm, sospecho. claro. Ahora, dentro de ese mismo, bueno, eso apareció ahora o hace poco este tema de información de los desaparecidos o de la gente que ha desaparecido, tanto científicos como militares. Ahora, en retrospectiva, podemos también comparar si efectivamente esto es algo puntual de estos par de años que ha ido desapareciendo o si anteriormente ya ha pasado. O sea, no es algo como novedoso, por decirlo de alguna forma, sino que antes ya hay hechos, hay documentos o algo que efectivamente nos indique, ¿sabéis qué? No sé, pues en 1600 sí ha desaparecido gente y también importante o que tiene el foco en algún área que tal vez sea sensible para el ser humano. No sé si ahí Marcelo nos puede compartir su vasta sapiencia con respecto a la investigación con respecto a lo anterior, Sí, los años anteriores. desde tiempos bíblicos hay Ujú. personas que desaparecen. Desaparecen y la gracia que tienen los casos más antiguos, como decía Laraya ahora, referente a estos casos nuevos, él decía, vamos a tener que hacerle seguimiento, ver qué pasa con estos casos. La gracia que tienen los casos antiguos, o que ya llevan bastante años de haber ocurrido, es que ya tenemos esa información. Ya sabemos hacia dónde Tal cual. apuntar, hacia dónde Mm. mirar, quién pudo haber sido. Y hay una lista importante de personas que han desaparecido. Lo que yo les contaba recién, el tema de la Biblia, partiendo por ahí, como un caso casi Mm. anecdótico, está el caso de Enoch, que aparece en el Génesis al tiro, que Enoch desapareció porque Dios se lo llevó. O el caso de Elías, del profeta Elías, que también se sube a un carro y Dios se lo lleva. O sea, ya hay personas que para sus contemporáneos, estas personas simplemente se fueron, porque los contemporáneos de Elías, los que no lo vieron subir a ese carro, pero para ellos Elías se fue, desapareció, ya no está. Entonces, desde hace mucho tiempo tenemos este caso de que hay gente que se Mm. va, desaparece. Desaparece. Y después, si nos empezamos a venir ya más hacia este tiempo, hay un montón de casos que em, tú puedes olfatear a los responsables de la desaparición. Muy bien. O sea, no Entonces, simplemente que se fumaron, sino, o que murieron en extrañas circunstancias, sino que hay mucha evidencia para decir quién fue, quién lo hizo y por qué lo hizo. muy bien. Y dentro de esa gama de personas que desaparecieron, cómo empezamos? ¿O de dónde? ¿O qué cantidad? Lo Uf, más hay, importante, por lo que te- hay mucho, hay desapariciones y al igual que en la lista más nueva de Araya, más reciente, hay desapariciones y hay asesinatos. O Uf, muertes, ya. vamos a poner muerte. Y dentro de esas muertes hay suicidios, hay asesinatos, hay muertes naturales, como Araya mostraba ahí, por ¿Suicidios ejemplo, aparentes? O... suicidios aparentes. Por ejemplo, hay un personaje que él se llama Phil Schneider. Y este muchacho era un científico, una persona que trabajaba en geología, que ayudaba a construir bases subterráneas al gobierno de Estados Unidos. Y él dijo que en una de esas bases había descubierto, en la base de Dulce específicamente, había descubierto que la base tenía más niveles hacia abajo y habían personas que no eran terrestres trabajando ahí. Y él, al darse cuenta de eso y al darse cuenta del equipo con el que trabajaba, estos aliens, siempre en palabras de Phil Schneider, habían reaccionado y se habían defendido. Entonces él siempre contaba muy emocionado que él se acordaba de un soldado, de un boina, no sé de qué color la boina, pero que era el que se había puesto como escudo para que el otro ser no le disparara a él, porque disparaban unas armas que tenían municiones diferentes a las terrestres, y de hecho él mostraba siempre su mano porque le faltaban los dedos. Y él decía que eso había sido producto de los disparos que le habían dado.
El caso de él es bien particular porque tiene todas sus credenciales. Es verdad que él trabajó construyendo refugios bajo tierra, pero por supuesto la parte de los aliens que viven abajo del suelo que le dispararon, eso sus jefes lo desmintieron de inmediato. Lo curioso de él es su suicidio, porque al Mm, igual que muchas personas que te dicen, si me encuentran suicidado yo no fui, porque me están amenazando, como esta chica que mencionaba Araya, Amy y claro. su apellido que solo Araya puede pronunciar, Así es. eh, él decía lo mismo. Y un buen día, Scratch. esta persona aparece con un catéter, con 2 vueltas El en cuello. su cuello asfixiado. Eh, Ojo que el catéter, la punta del catéter estaba con un nudo. Si tú me cuentas cómo, si a mí me faltan los dedos de una mano, yo me pude hacer un nudo para apretarlo y para matarme, es curioso. ¿Cachai? Y él murió de esa forma, una forma muy, muy particular y fue tildado de inmediato como suicidio, al igual que esta chica que menciona el Andrés. Ya, ahí tenemos un caso como para pensar. Pero me imagino Eh, que no, esto es no como para para ahí. pensarlo. Oh, no, claro que no. No sea mal No, pensado. hay muchos más. Por ejemplo, dentro de la lista que mostraba Araya, que yo creo que no se ha mostrado solamente, nadie ha olfateado, pero debe haber, faltan periodistas. Y hay una periodista en particular que se llamaba Hilaria Alpi, que Hilaria Alpi muere asesinada en una revuelta. So, el- el- en- ella inició una investigación con un compañero y esa investigación, yo les comentaba a ustedes fuera de cámara que ella se preguntaba por qué los somalíes, en vez de dedicarse a pescar, eran eh, piratas, ¿ya? Y cuando ella se pone a investigar, se da cuenta que el agua de Somalia está muy contaminada, tan contaminada que si tú ingresas al agua en Somalia, te enronchas rápidamente, ¿cachai? Entonces el agua está muy sucia, no pueden pescar los somalíes. Y eso explicaría por qué los somalíes se dedican a ser piratas. Bueno, lo curioso y lo que le llamó la atención a Ilaria Alpi fue que Italia le obsequia a Somalia barcos de pesca. Entonces Hilaria dice, a ver, pero yo investigué que los somalíes no pueden pescar, po. ¿Por qué le regalaron barcos de pesca? Y ese fue el comienzo de su fin, pobrecita, porque se puso a investigar, se puso a investigar, se puso a investigar. Esos barcos pasaban de una mano a otra, de una mano a otra, como se suele ocurrir. Y que hemos visto aquí con la plata de las fundaciones, por ejemplo. Pasan de una mano a otra, de una mano a otra, de una mano a otra, hasta que al final cuesta mucho seguirles el rastro. Pero esta chica le siguió el rastro. A tal grado que fue a hablar con el jefe de los pescadores somalíes, con el que recibió los barcos. Y está la filmación que recuperó su compañero, pero la filmación está cortada en una parte. O sea, tú la ves y sigue después. Y lo que hace ahí es Hilaria preguntarle por qué motivo ustedes le regalan barcos de pesca si ustedes no pescan. Y se corta ahí y después sigue más adelante y obviamente la actitud del jefe, si ustedes ven la grabación, la actitud del jefe cambia, se pone un poco más agresivo en esa parte que corta y después continúa. Finalmente Hilaria muere, todo queda ahí y el compañero empieza a investigar qué fue lo que le pasó a Hilaria Alpi, por qué la mataron. Y lo que pasaba era lo siguiente, pero esto, chiquillos, es para agarrarse los pelos. Diferentes gobiernos del mundo le pagaban a la mafia italiana que hacía un trámite a través del gobierno italiano para que sus desechos nucleares que no tenían a dónde tirarlos, desechos altamente tóxicos, los pusieran en barcos de pesca y se los regalaran a los somalíes. Y lo que hacían esos barcos cuando llegaban a Somalia era descargar esa mugre que no recibe nadie en ninguna parte, Francia estaba metido, y al agua de Somalia. Eso fue lo que destapó Hilaria Alpi y lo que le costó la vida a esa periodista. Increíble, ¿eh?
Y ahí está, y después hubieron juicio y todo lo demás, por supuesto, el show mediático. mediático, claro, porque esas personas nunca terminan presas. Es como si yo les dijera en este minuto, ¿cuántos condenados o procesados hay por el caso Epstein? Nadie. Cero. Ninguno, ninguno. Y en ese caso pasó algo muy similar. Y al final esta chica murió, po. Pero ahí ya tenemos claramente a los participantes, quiénes fueron, por qué lo hicieron, qué era lo que encubría, que el tamaño de lo que encubrían. Una cuestión Mm, gigantesca, así brutal. sí, po, Y eso le costó la vida a esta periodista. claro, más que nada no era algo tan fuera de este mundo, sino que era de este mundo y bastante podrido, por decirlo de alguna forma. Bastante, Dentro de bastante. sí, pues dentro de esos personajes, ¿hay alguno así como más misterioso en su desaparición o en su muerte que algo que no sea tan terrestre? Si Cuéntanos hay más, una niña, Marcelito. vamos a la parte santa ahora. Pasamos de lo mundano a lo divino, al Vaticano. Hay una chica que se llama Emanuela Orlandi. Emanuela Orlandi era hija de un funcionario del Vaticano, por lo tanto, Emanuela Orlandi vivía en Ciudad del Vaticano, uno de los lugares más seguros del mundo. Y Emanuela Orlandi un día desaparece. Y hasta el día de hoy, Emanuela está desaparecida. Esto pasó en los años 90. Emanuela Orlandi, a ver, déjame confirmar que no sé en los años 90, porque si no me estoy pegando un carril. Emanuela Orlandi, ¿cuándo desapareció? Sí, porque tengo una duda ahí con el tema de cuándo se... No, en el 83 fue. Me estaba Ya. carriendo, ¿viste? Porque después en los 90 y en el 2000 hubieron unas actualizaciones del caso. La cosa es que esta chica vivía, era hija de un funcionario de Ciudad Vaticano, vivía en Ciudad Vaticano, pero tomaba unas clases de flauta fuera de Ciudad Vaticano. Y era muy, muy aplicada y un día esta chica va a sus clases, llega tarde, cosa que le llama la atención al profesor, se va temprano, cosa que le llama la atención al profesor, llama a una de sus hermanas, le dice que le ofrecieron ser vendedora de cosméticos Avon y que le iban a pagar muy bien. Y entonces la hermana le dice, ni se te ocurra, vente al tiro para la casa, porque no vas a ser vendedora ni ninguna cuestión. Mis papás no están, vente. Pero ahí la chica nunca más llegó. La cosa es que cuando la chica desaparece, comienza la pesquisa de la policía y toda la cuestión, y la policía da con unos muchachos jóvenes que dicen, nosotros fuimos. Pasamos por ahí, había un chico que llamaba por teléfono y que decía, es que yo la vi, la familia dijo, no, es que tú eres el culpable, no, no, sí, yo vi a esta chica, estaba tocando la flauta, estaba vendiendo cosmético Avon, cosa que nadie más sabía, solo sabía la policía, pero este chico lo sabía. Entonces la familia dijo, este chico fue el que se llevó a mi hija, él tiene que haber sido, pero no lo encuentran, no lo lograron Mm. encontrar. Después un hombre con acento inglés, lo mismo. Y de repente, en un programa de televisión, una llamada anónima, esto parece una película, una llamada anónima en un programa de televisión dice, vayan a buscar a tal tumba que está en tal basílica del Vaticano y ahí van a tener una idea de quién se llevó a esta chica. Y cuando van a ver a esa tumba, hay un mafioso enterrado en el Vaticano, en una basílica del Vaticano. Ya, eso es muy raro. Ese mafioso tenía una novia que se llamaba Sabrina, no recuerdo el apellido. Y la policía se tira de cabeza, por supuesto, a Sabrina. Y le dice, oye Sabrina, mira, recibimos una llamada anónima que dice que este mafioso tiene algo que ver. Y ella, muy suelta de cuerpo, dice, sí, es verdad. Cuando él era mi novio, tuvimos a esa chica aquí en mi departamento. Ya. ¿Y dónde está esa chica ahora? Se la llevó un cura del Vaticano. Después se Oh, desclasificaron unos documentos donde decía que había una chica que se llamaba Manuela Orlandi cuyos gastos estaban siendo pagados por el Vaticano y esa chica estaba en un convento, en otra ciudad. y Y ahí ahí, está, y ahí está el tema. Lo último que se supo de este caso es que el hermano era, siempre hay una figura que se destaca por estar buscando a la persona desaparecida. El hermano es el que se destaca en este caso. Y el hermano va al Papa Francisco, al Papa que falleció hace poco.
lo va a ver y cuando el Papa Francisco lo ve, lo saluda y le dice, sin que le diga ni buenas tardes, nada, le dice, ¿Ya? Emanuela está en el cielo. Y se va, siendo que la chica está desaparecida. Pero Francisco le asegura, Francisco no es una persona ordinaria. El Papa Francisco le dice que Emanuela está en el cielo. Y ahí sigue desaparecida la Ya. chica, con toda la evidencia que yo le acabo de dar a ustedes. Esas son evidencias, pero oficialmente Emanuela Orlandi está desaparecida y desapareció en los alrededores de Ciudad Vaticano. Eso sí queda, no sé si habrá una película sobre eso, no está, pero Hay una serie en bastante lejos. Netflix, de hecho, Sí, Ah, hay ya, una serie de de la otra chica por que si quedó quieren, investigación. desaparecida. sí. Ya, Pero Mitch. potente estos casos. Y ahí ya tú olfateas a los culpables. Como yo Sí, decía, por eso es que estos casos está que ha pasado bastante tanto tiempo y bueno. tanta información, claro, aquí ya tú puedes olfatear de dónde viene esa De responsabilidad. dónde viene el sí por el culpable. Ahora, tomando eso en consideración, creo que había leído algo sobre, a ver, déjame, creo que lo tengo aquí, Ettore Majorana. No sé si ahí tienes algo, o Andrés ahí, no sé si alguien tiene ahí algo sobre ese. Era un científico brillante, todo el mundo decía que era brillante. Es como de los años 30, Ettore Majorana, hace N rato. Y Ettore Majorana desaparece también, otro desaparecido, dice que va a tomar un barco y después a un amigo de él y colega le dice voy a tomar un barco y le pide perdón por dejar, porque Ettore Majorana como estaba, era como, no sé, una estrella mediática, aunque él trataba de mantener muy bajo su perfil, pero sus descubrimientos eran de tal Ujú. calibre que eh, él empezó a destacar, a destacar, a destacar, a destacar dentro de lo que hacía. Pero él dice que va a tomar un barco hacia un lugar para ir a dar una conferencia, pero después dice, no, la verdad es que no voy a tomar este barco, me despido de ustedes, deja unas cartas bien crípticas, como por ejemplo, hasta las 11 de la noche sabrán de mí, después de eso ya no sabrán de mí. Después, a la misma persona que le manda, que le dice que va a tomar el barco, le manda un telegrama, le dice, no, no pude abordar el barco porque el mar no me quiso. Me voy a devolver, Ok. me voy a devolver, así que espérenme. Pero por supuesto nunca llega y nunca tomó el barco. Ettore Majorana desaparece. Y después, el caso que tiene de curioso Ettore Majorana, que ahí nos podríamos conectar con el caso que dijo el Andrés de esta chica Amy y su apellido impronunciable, es que Amy habla de viajes en el tiempo, de viajeros que vienen del futuro. En el caso de Ettore Majorana, se encontró, como en 1950 y algo, una fotografía de un hombre que decía que él era Ettore Majorana, pero su edad era diferente a la que debería tener en ese tiempo. Entonces, Mm, hay parte de la especulación de que probablemente todo ese tiempo que estuvo perdido, Ettore Majorana hizo un viaje en el tiempo gracias a su descubrimiento, es un rollo, una bola, y que por eso después aparece con una edad tan diferente a la que se supone que debería haber tenido. Cuando o se le sea, hace la apareció como en biometría en una foto. en una foto en Venezuela Mm, y cuando se le hace la biometría facial, efectivamente 10 puntos del rostro, que es harto para biometría facial, coinciden con Ettore Majorana. Pero eso ya sí que Ettore está en el está cielo, como curioso. diría el Papa Francisco, sí está curioso. O sea, pero bueno, no quiero entrar en detalle con esas personas. Oye, y después, bueno, avanzando un poco en el tiempo, sé que, bueno, ahí tenemos hay harta desaparecidos, bueno, asesinados y todo el tema. Oye, uno que creo que había otro periodista, ¿o no? Creo que un periodista alemán, creo Faber Kaiser, creo que era su apellido, así como compuesto, no Sí, sé cómo, sí, también creo que fue algo bastante extraña su Andrea relación Faber-Kaiser con la era un muerte. capo, o sea, ese es un loco en el que yo me saco el sombrero, porque hacía unas investigaciones en terreno bien potentes, llegaba a unas conclusiones bien particulares, por ejemplo, él dice que Jesús no murió en la cruz, para que tengan una idea de las conclusiones a las que él llegaba. La cosa es que el Andrea Faber-Kaiser, dentro de sus investigaciones, siempre hacía cosas relacionadas con ovnis, con
los dioses de la antigüedad, con trabajos periodísticos de ese estilo. Tenía una revista que se llamaba Mundo Misterio, creo, muy famosa, que había incluso ganado premio. El tipo era un capo y muy riguroso. A mí me llamaba mucho la atención la forma tan rigurosa que él tenía de investigar y de documentar todo. Y un día metió la nariz donde no tenía que meter la nariz, al igual que la otra periodista, Hilaria Alpi. En España ocurrió una situación que le llamaron el síndrome tóxico. Y que era, a ver si les suena esto, a ver si les suena, vamos a, la historia siempre se repite, Claro. ¿eh? De repente aparece una neumonía atípica. Neumonía Suena atípica, conocido. nadie sabe muy bien de dónde viene y se ponen a investigar los del gobierno, que como sabemos siempre sus investigaciones son muy certeras y no tienen nada que ver con plata, y llegan a la conclusión de que se había importado a España un aceite que no era aceite, o sea, un aceite comestible, aceite de colza, que no era en realidad aceite, sino que era como una especie de aceite industrial y eso era lo que generaba la neumonía. Entonces, este periodista se pone a investigar y llega a casas, a ver si esto le suena también, hace 6 años atrás, llega a casas donde dice, pero espérate, resulta que en esta casa vive el Marcelo, el César y el Andrés. Y el Marcelo se comió una ensalada con este aceite, el César se comió un panqueque con este aceite y el Corbalán se comió un bistec con este aceite. Pero el único que se enfermó fue el Marcelo. Si el aceite era el problema, Sospechoso. deberían haberse enfermado los tres. Era muy curioso eso, muy curioso. Entonces el periodista se pone ya y empieza a ver un patrón de los que se enferman. Y ese patrón no tiene que ver con el aceite, tiene que ver con lo que acompaña el aceite, tomates. Y el periodista se da cuenta de algo tan sencillo que todos los que se enfermaron habían comido ese producto. Empieza a investigar de dónde vienen esos tomates y son tomates que fueron regados con un pesticida en particular. Y ese pesticida en particular es norteamericano. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos antecedentes ya lo tenía el gobierno de España, pero no hicieron absolutamente nada y a pesar de tener la evidencia, ellos continuaron diciendo que era el aceite de colza, que ese era el síndrome tóxico del aceite de colza. ¿Qué hace Faber-Kaiser? Escribe un libro al respecto y nombra el pesticida, nombra el laboratorio donde salió, nombra qué políticos lo sabían, que no habían hecho nada. Bien, y por supuesto se destapa la olla. El libro de Faber-Kaiser dejó la escoba. Empezaron muchas más personas a investigar, a hacer preguntas, salieron cabezas volando. La escoba, la escoba. Bien, Faber-Kaiser lo logró. Un buen día Faber-Kaiser le va a donar sangre a una amiga. Cuando va a donar sangre Faber-Kaiser, vuelve a su casa, pasa el tiempo, se empieza a sentir mal, va a hacerse un examen y tiene VIH. Y hasta que murió, hasta el día que murió, Faber-Kaiser dijo, yo sé que cuando fui a donar sangre, a mí me infectaron. Y que fue por lo que descubrí del síndrome tóxico en realidad. Y finalmente él murió diciendo eso y diciendo algo bien triste también. Él decía que pagó un precio muy caro por su curiosidad, por su ahínco investigativo, que le había pagado un precio muy, O muy caro. sea, claro, porque al final el periodismo se basa en eso, pues, en investigar y sacar a relucir, digamos, ciertas cosas que uno como común mortal no ve, pues. No ve esos patrones que el periodista al investigar sí los ve. Bueno, algunos periodistas casi ya extintos diría yo, porque de ese calibre yo no he visto ahora así como algo tan relevante. Ahora, Cuesta, cuesta encontrar ahora periodistas de ese estilo. De hecho, sí, pues. lamentablemente yo, no sé, lo último que vi así fue el programa de Contacto en Chile o Informe Especial. Tal vez algunos reportajes eventuales que han hecho, pero no es que el periodista se juegue el puesto, sino que está respaldado atrás por un tremendo canal que lo puede ayudar en eso, pero que tampoco va a tener ningún escrúpulo en O pegarle la sea, patada. o igual tiene pauta, pues, o sea, hay cosas que no puede decir, me imagino yo, porque, claro, Hay detrás líneas de rojas, claro. él hay dueños de ciertas cosas y si lo decís, te fastidian hasta que te morís, pues. No podía encontrar pega, Lo que no pasa es que imagínate un te reportaje, matan.
así de forma sistemática para que no hagas nada más, pues. Andrés, tú Es que, claro, depende cuántos capítulos le quieren dar al programa de contacto, por ejemplo. En el primer capítulo, unos chicos que roban. En el segundo capítulo, ¿por qué roban esos chicos? Ah, para consumir droga. En el tercer capítulo, y para consumir droga que venden, les vende esta familia. Y probablemente el programa de contacto se va a quedar en ese tercer capítulo y van a cuestionar a la gente, decir si los traficantes, pero tal vez el periodista tenía material para un cuarto capítulo que mostraba las redes con la política que protegían ese narcotráfico, o tal vez el periodista tenía un material para un quinto capítulo que mostraba, no sé, que venía de otro país el narcotráfico apoyado por otros gobiernos. Entonces, tú dices, claro, el periodista descubre, claro, pero hay líneas rojas y te dejan ver el culpable que ellos quieren. Es como es que al o sea, todos son un final, poco culpables de todo y yo la vez inocente de todo. Entonces, claro, es como lo que se muestra en los medios, como para generalizar el ejemplo que tal vez también sirve. Todos somos culpables e inocentes a la vez de muchas cosas. Pero nos gusta escoger un culpable, es como el arquetipo, las telenovelas, las películas, tiene que haber un culpable, un malo. Entonces, ahí se corta la película, ahí se corta el reportaje, ahí se corta, ¿cachai? En ese culpable. Porque si extiende más allá, te vas a dar cuenta que esa persona, ese culpable es gris, entre culpa e inocencia, y más allá sí puedes seguir la línea, hasta el origen del tema. Entonces, a mí de sí, Faber-Kaiser me gusta me llama la atención que el tipo cuestionaba cosas, investigaba, pues, partía cuestionando, no negando, sino que cuestionando. Por ejemplo, cuestionaba como la aceptación que se da, que somos creados y que tenemos que adorar a los antiguos dioses. Entonces plantea, por ejemplo, que por qué no pensar que tal vez fuimos creados por alguien que nos quería, no digamos esclavizar, pero utilizar de alguna manera, en nuestros orígenes. Entonces, ese punto de vista me llama la atención. ahora en Seguramente, ese seguramente en ese sentido, tiempo era una voz en sí, el pues, desierto, pues. Ahora en estos tiempos claro. hay más, pero Hay ni más tanto más en estos desierto que tiempos vos, po. Hay tampoco. más desierto que vos porque al final lo que veis por todas las redes sociales, al final, eh, no sé si relevante en realidad, pues es casi puro, todo, casi todo desechable. Ahora, en ese sentido, yo sé que aparte de, bueno, periodistas que, bueno, meten ahí un poquito la puntita y empieza a descarbar y todo. Hay gente que, inventores que, como Stanley Meyer, que trató de hacer algo bueno y también grandes manos invisibles no quisieron, o como se ve a simple vista. No sé si ahí Marcelo puede complementar eso. Él inventó un buggy que funcionaba con agua. Tenía un equipo con el que trabajaba y cuando fue a ver a unos inversores belgas, me parece que eran, fue con su hermano, fueron a un almuerzo y el tipo comió, se levantó, salió y gritando que lo habían envenenado y murió. Le hicieron la autopsia para saber si de verdad lo habían envenenado y el resultado fue aneurisma cerebral, muerte natural, como los infartos al corazón que mencionaba Araya, y aquí murió. Lo curioso de eso es que su patente, sus documentos y el auto, el buggy, se fumaron, se perdieron para siempre. Mm, Y así así hay cuenta la harto, leyenda. cuenta la leyenda, sí. Es que Sí. yo creo que, claro, yo veo la dimensión de credibilidad de este caso va por el lado de que de esa manera ha funcionado esa industria hasta el día de hoy. Si no fuera por China, que eh, es un gigante tecnológico y económico, que ellos han impuesto el auto eléctrico, créeme que si el auto eléctrico hubiera sido descubierto y creado por alguien como la persona a la que tú mencionas, Marcelo, el modo operandi ha sido el mismo, porque la industria automovilística, en este caso, a él imagino que fue la petrolera, pero está muy relacionada, peor la petrolera, ese es el modo operandi, po, porque intentaron, por ejemplo, los avances del auto eléctrico también lo intentaron asfixiar. Si no hubiera sido por China, el auto eléctrico, si el auto eléctrico que existe desde, ¿cachai? La posibilidad de fabricar auto eléctrico, entonces, el modus operandi. Yo creo que ese caso Sí, pues deja está, igual o sea, harto.
harta nebulosa, porque imagínate un auto con un motor hecho de agua. O sea, elimináis todo vestigio del combustible que hoy todavía se utiliza, pues, de tiempo donde se hizo el primer motor y la combustión y todo el tema. Ahora, lo que también hay otro tipo de desapariciones o, no sé, o locuras ahí entrando al mundo del modelaje. Ahí creo que Marcelo me comentaba que también tenemos ahí algo bastante extraño, bastante turbio ahí en ese Que sentido. en su momento cuando ella lo dijo fue así como, ¿qué está diciendo? Está loca. Pero con una desclasificación que hubo hace poco, hace bastante match. El caso es de una modelo que se llama Gabriela Rico, que sale gritando de un hotel en Estados Unidos de que la gente en su interior ha comido carne humana. Nombra, por ejemplo, a la reina Isabel, nombra a ciertos políticos, y ella dice que comen carne humana todo el rato, pero lo dice, por favor, quienes están viendo todo esto, busquen el video porque el video anda dando vuelta, es real. Lo dice de una forma desgarradora. La tipa está fuera de sí. Grita en la calle, así, y con la vista perdida. Están comiendo carne humana, están comiendo carne humana, yo no sabía. Bueno, esta chica desapareció. Desapareció a tal grado que incluso las fuentes oficiales no saben dónde está, no saben cuándo desapareció, no saben dónde desapareció. Simplemente desapareció. Y esto se une con, bueno, en ese minuto cuando ella lo dijo, todo esto era así como, pobrecita, está loca, pero hace poco nos desclasificaron documentos donde nos cuentan que hay personas de nuestra élite mundial que comen efectivamente carne humana y hasta de niño. Y ahí ya la ves a ella y dice, ya no era tan descabellado entonces lo que ella decía. O sea, Varios, tenía algo de sustento, digamos. por lo menos en documentos declasificados se repite el mismo discurso. Personas importantes comiendo carne humana. Yo Curioso. no sé si el Y tema, yo no sé si el tema se puede separar, pero claro, hay varias, se ha comentado de varias personas a través de la historia que han consumido carne humana, que eso ya es cuestionable, pero hay otros casos en que no sé si este caso, Marcelo, es más experto en este caso, el de la modelo, si también se supone que esas personas fueron asesinadas para el consumo de su carne, o, o se consumió carne de la morgue, no sé, por las personas que se estrellaron en los Andes, no sé. ¿Cachai? según, en el caso de ella solo menciona que, que comen carne humana. En los documentos desclasificados se menciona que por supuesto hay quienes dicen que eso no es real, que eso lo sembraron ahí nomás a alguien para distraer la verdadera atención. Pero los documentos desclasificados sí, se dice que personas eran asesinadas, mutiladas para hacer comida. Mm, uy. Bueno, hay películas sobre eso Eh, igual. eso Canibalismo. ya cambia el matiz, o sea, ya no es un matiz, Mm. sino que cambia el tono, y es otro tono. Mm. Eh, De hecho, si eso ustedes es como para recuerdan, otro programa. hace poco, claro, hace poco nos escandalizábamos con el caso de los safaris en Sarajevo, de personas multimillonarias que pagaban por ir a matar gente como en un safari y a las mujeres embarazadas eran más caras. Y los niños Yo también. te aseguro, los niños también, te aseguro que así como existen esas personas que pagan por ir a cazar, los cazadores, hay comensales que pagan por esa carne. Ay, 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 sí. Uy. Eso está un poco freak ese tema. Espeluznante, Ahora, sí. sí. Ahora, bueno, volviendo un poco más, yo creo que más a la normalidad, por decirlo, no sé si Algo más positivo. normalidad es llevarlo de alguna Tírate un dato forma más para poder positivo, amigo. salir, para poder salir de acá. Sé que también hubo dentro de algunos políticos, creo, Robert F. Kennedy creo que también tuvo ahí su momento. Bueno, los Kennedy, su familia es Los llena de Kennedy. tragedias. Yo no sé por qué. Cosa rara. Sí, Sí, Extraño. po, rara, pero no sé, ahí este tenía senador que Política y algo. mencionas tú es tragedia. hermano del presidente Kennedy al que le dieron el tiro en la cabeza, en el auto. Hay que recordar, yo les comentaba a ustedes que del presidente Kennedy, a pesar de que era el presidente Kennedy, su muerte fue tan mediática y todos la conocemos,
se perdió su cerebro. Se perdió el cerebro del presidente Kennedy. Y es algo Ay, que no maneja la mayoría de las personas, eso es muy curioso, siendo una muerte tan mediática. Y la muerte de su hermano no es menos curiosa. El hermano da un discurso, gana unas elecciones en un estado, y cuando va bajando lo llevan por otra parte, no por donde tenía que ir, y viene un tipo y le dispara. Quienes estaban en el lugar dicen que este tipo, una mujer de un vestido a lunares, le dice algo al oído y luego el tipo va y le dispara. Personas que trabajaban en el hotel dicen que la mujer sale con este hombre con el que le dispara Kennedy y le dice así como lo hicimos, matamos al presidente, matamos al senador. era, claro, era fiscal general, creo que era el... Él había sido antes fiscal y se había metido con la mafia. Sí, Entonces matamos a este Kennedy. Muy contenta. La cosa es que quienes han estudiado al asesino de este Kennedy, que este asesino vive todavía y todavía está preso. Quienes lo han estudiado han dicho que este asesino, él asegura que él no quería matar, que no recuerda nada previo a ese momento y que lo activaron, que lo activaron. Eso es muy curioso porque la mujer del vestido de lunares pasó mucho tiempo, por eso le decía que recién hace poco se desclasificaron cosas, pasó mucho tiempo, y esta mujer del vestido de lunares era esposa de un agente de la CIA que trabajaba con el MK Ultra, que es la programación mental. ay, nuestro Esas cosas amigo, son, esas cosas son muy curiosas que Juanito. se den todos esos ingredientes muy curiosos. Pero bueno, el caso de este hermano Kennedy es tan curioso como el de su hermano presidente, el más famoso, que como yo les decía, a pesar de ser tan famoso y ser presidente y conocer, todos conocemos el caso y el video emblemático de cuando le disparan, la bala con una trayectoria imposible porque no podría haber sido disparada en ninguna parte. eh, y este hermano al presidente Kennedy le sacan el cerebro, pero es algo que nosotros no... Sí, es como... Es Pensé que íbamos curioso. a pasar algo más normal, pero esa desaparición de cerebro, pensé yo en mi Estaba sacando las mente, palomitas dije, de maíz, pero veo que yo sí, algo más normal y me encuentro de sopetón con que no está el cerebro. Qué terrible. El cerebro del Me sorprende presidente, loco, cada y vez no... más la humanidad, sí, Qué me cosa tan sorprende cada vez curiosa. más. Ahora, uno de los... le falta, pero Sí, sí la oye, podemos ver en bueno, los matinales. yo creo que, bueno, ya un poco, vamos a como aterrizar un poco más, yo creo que vamos a ver los dos últimos, yo creo que son como lo más relevante, o por lo menos los que ha movido este programa. Uno de ellos, yo creo que mi amigo Marcelo, amigo personal de él, yo creo, nuestro amigo Epstein, creo que fue uno de las noticias, por lo menos de los últimos años, que ha rondado, ha hecho por lo menos alrededor del globo un sinfín de conjeturas y bueno, y su muerte, ¿para qué decir? Claro, morir antes de la noche anterior de ir a declarar en una celda que está custodiada por cámaras, porque justamente tenían miedo de que él se matara, con un compañero de celda que justo salió en ese momento, nadie sabe por qué salió ni por qué lo dejaron salir en ese momento. El tipo se ahorca con su sábana y muere. Y se queda sin declarar Epstein. Claro. Sí, Epstein, ¿quién es? Es un tipo que trabaja en economía, que tiene clientes muy poderosos y de hecho él tiene una política, que él trabaja solo con clientes que tengan cierto rango de dinero. Los demás no le importa. Entonces él trabaja en inversiones, pero lo que tiene Epstein es que hace una red de contactos muy poderosa. O sea, tú te fijas en los documentos que se han desclasificado del caso Epstein y sale Trump de un color político, sale Clinton del otro color político, sale Elon Musk, sale Bill Gates, salen personas que en apariencia son enemigos, aparentemente, pero que en realidad se juntan todos a carretear en el mismo lugar. El caso Epstein tiene una cuestión muy espeluznante que parece película de terror, que es que el tipo tiene una isla donde tiene niñas, para que obviamente vengan sus amigos poderosos y disfruten de esas niñas. Tiene un avión al que le llama Lolita Express, que en Gringolandia todo lo relacionado con Lolita es porque son niñas,
¿cachai? Menores de edad, y no menores de edad de 18, 17 años, niñas, niñas. Cosa muy bizarra, el presidente Clinton en un cuadro con un vestido de mujer, y cosas muy bizarras tiene este caso de Epstein, donde además de este círculo de nuestra élite, el que tiene unos gustos bastante pervertidos, el tipo tiene unos contactos a los que chantajea, por ejemplo, Bill Gates. A Bill Gates lo chantajeaba con eso fue muy curioso porque había un correo que este tipo le iba a mandar, pero no lo mandó a Bill Gates. Lo tenía en la bandeja de salida, pero no lo mandó. Pero ese correo iba dirigido a Bill Gates. Y ese correo era la respuesta de otro donde Bill Gates le decía, oye, en esa partusa donde estuvimos, con las niñas rusas, creo que eran, con las niñas rusas, yo me contagié una enfermedad venérea y se la contagié a mi mujer. Por favor, dame antibiótico para que yo le pueda echar en la comida. Ella consígueme los antibióticos de manera legal para que yo le pueda echar a ella en la comida y ella no se dé cuenta y se sane de esa enfermedad. Esas cosas así de bizarras tiene el caso Epstein. Y cuando Epstein iba a declarar, muere. Pero finalmente se desclasificaron un montón de documentos, que no son todos, pero los nombres que están ahí, como yo les comentaba hace un rato, no hay ningún procesado. Tanto, uno es presidente en este momento. De hecho, y otro fue presidente. También. Los máximos líderes tecnológicos. Entonces, muy, muy raro de que de pronto te muestren con documentos desclasificados un caso como este y el mundo siga girando exactamente igual porque Y lo seguirá están haciendo girando. girar esas personas. Esas personas son las que están, son los que lideran diferentes aspectos de salud, de política, de Todo salud, lo... política, tecnología. eh, y ahí están, muy bien, gracias. Sí, no, sí, y va a seguir así porque al final está todo cooptado, digamos, por estas personas que ya... Así que Epstein Uno, tuvo uno de estos suicidios muy curiosos, muy raros. rarísimos, sí. Y yo creo que ya para la guinda de la torta tenemos Algo al positivo, por hombre, favor. al hombre, no sé, bueno, ahí, al hombre, a Don Grimberg, Al ahí gran Jacobo. puede explayarse cualquiera de los dos, no, no hay límite de tiempo. Bueno, sí quedan 2 minutos, pero de menos más. Marcelo el experto. Bueno, Jacobo Grinberg era un neurofisiólogo mexicano. Estudió mucho el tema sacó un doctorado en Nueva York, estudió mucho el tema del cerebro, mucho. Hizo muchísimos experimentos, muchos, relacionados con, o en síntesis, lo que a la conclusión que él llegó con diferentes experimentos que él hizo fue que existe una conciencia a la que nos podemos conectar y descargar información, pero no solo descargar información, sino que descargar y materializar cosas. Él llegó a esa conclusión después de haber estudiado con chamanes mexicanos, especialmente una chamana, que era Pachita, donde él documentó, y si ustedes han leído los libros, y si no, quien quiera leerlos, por favor, que lo haga, porque la gracia que tienen los documentos de Greenberg es que, como buen científico, documenta lo que resulta y lo que no resulta. Por lo tanto, Greenberg no dice que esta persona era infalible. No dice todo lo resulta. De hecho, documenta cuando no le resultan las cosas. Eso es bien importante. Pero lo que documenta cuando resulta es impresionante. O sea, esto de que esta persona se conecta a este lugar y trae de allá órganos y se lleva de aquí otros tantos. Esta espectacular teoría de chavetada para muchos otros colegas de él, son lo que probablemente provoca que un buen día Jacobo Greenberg desaparezca. Desaparece de la faz de la Tierra. Nadie lo encuentra. Cosa curiosa, la esposa no da aviso de que Jacobo desapareció. Y semanas después de que Jacobo desaparece, desaparece la esposa también. Cuando la policía le empieza a decir como, oye, ¿qué pasó con Jacobo? ¿Por qué tú no avisaste? ¿Por qué los hermanos de Jacobo Greenberg están avisando que él desapareció? Desaparece ella también, de la Y faz de la tierra. entiendo que desapareció también material de sus investigaciones, o me equivoco, Sí, profesor. sus laboratorios, computadores, cuadernos, todo desaparecido también.
la investigación de Jacobo Greenberg. Después de eso vino un policía que se acercó mucho de nuevo, olfateó mucho la verdad y lo destituyeron. Y el policía ya no quiere ni saber del tema, pero las pocas veces que ha hablado, él dice esto. Yo logré dar con un funcionario de una bomba de benzina en Estados Unidos, que trabajaba en el desierto, no recuerdo específicamente, creo que en Colorado, no, la verdad es que no recuerdo en qué lugar. Este funcionario dice que él vio una avioneta que aterrizó ahí, que habían unos autos negros esperándolos. De esa avioneta bajó custodiado por personal de la CIA, Jacobo Greenberg, junto a su esposa en una ocasión. Y en la segunda ocasión, él ve que llega Jacobo al lugar, se lo llevan, y ahí es cuando Jacobo ya desaparece completamente. Eso dice este policía, pero este policía no quiere ni hablar del tema, porque dice que a él, por investigar esto, fue que a él le cortaron la cabeza porque se acercó demasiado a la verdad. Y eso, quienes han trabajado con la policía saben que es así. Tú cuando te pasan una investigación, tú llegas hasta cierta parte y de repente viene tu superior y te dice, hasta ahí. Y tú vas a Hasta decir, aquí nomás. pero me falta, hasta ahí, hasta ahí. Y pásame el Sí. archivo y De, pásame tu investigación y tú se la entregas ahí, olvídate del tema, nunca lo has visto. de hecho, si la gente acá en Chile le suena extraño, lo puede comprobar viendo las noticias actuales. Caso Hermosillo, etcétera, hablan de casos que en su momento se detuvieron o se congelaron las investigaciones. O la carpetita que estaba por llegar a juez se volvió a meter a principios de la Desapareció. fila. Y eso fue Hace lo que Y pasó años años. más. con el caso de él y por lo tanto, actualmente Jacobo Greenberg está, al igual que esos científicos que mostraba el Araya, desaparecido. Mira, ahí está. O sea, sí, efectivamente, en tiempos antiguos, son tiempos no tan antiguos en realidad, ha ocurrido ese tipo de desapariciones y que han quedado, entre comillas, inconclusas, o las muertes han quedado como con la duda. No ha sido un suicidio así como tal, sino que haya una mano invisible que mueve hilos y que hace que desaparezcan o terminen, digamos, muertos estas personas. Ahora, en conclusión, bueno, tomando ahí las sabias palabras del hombre que sabe todo, ahí, o sea, al final, en este contexto, obviamente, si uno, o sea, si vas a desaparecer o morir, lo único que queda es cómo, y no es si es lo que vas a hacer, la acción, va a beneficiar al ser humano, a la humanidad, sino a quién va a dañar en esa cúpula invisible o de cristal que no podemos ver, pero sabemos que existe. No sé si Tal ahí cual. tienen alguna conclusión ahí con respecto a este tema de las desapariciones. Exactamente Sí, eso. yo solamente la misma lógica, porque la lógica es buscar quién me podría hacer desaparecer, pero esa lógica es como no te lleva a ningún lado, pero al voltear la lógica, sino que a quién le estoy perjudicando, me- creo que es genial esa lógica, y yo también mencionaría, o otra manera de decirlo, es que son razones tan pequeñas, pequeñeces humanas, una ganancia de unos millones de dólares ¿cachai? Frente a hacer desaparecer gente, Mm. asesinar una o más personas. Son como pequeñeces humanas, que una forma bonita de decirlo, como tú dices, César, es que, claro, porque son a quién perjudico, la gran pregunta. Marcelo. Lo mismo. Creo que tal cual como tú dices, no tengo que ver a quién voy a beneficiar con mi invento, con mi investigación, con mis conclusiones, sino a quién le voy a pisar los callos. Y si a ese que le voy a pisar los callos tiene la capacidad de hacerme desaparecer, lo va a hacer. Pues como decía la Araya, el auto eléctrico es antiguo, súper antiguo. Y se hizo ahora popular porque una potencia mundial lo hizo popular, si no hubiese seguido en las sombras. Y Mm. está de cajón. ¿Cuál es la contraparte a la que no le importa esto? Sí, o sea, está por decirlo, el enemigo, o sea, natural del agua, ya sabemos dónde está, pues, sabemos cuál
¿Cuál es eso? Oye, Bueno, chicos. con tu pregunta es la fórmula. Con tu pregunta llegamos rápidamente, con tu fórmula de pregunta, llegamos rápidamente. Sí. Bueno, chicos, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Ha sido nuevamente un placer haber compartido y haber hablado de este tema que es interesante abordarlo en estas comparativas que hicimos versus ahí lo que ha desaparecido ahora y los que han desaparecido en antaño. Así que me despido, amigos, será para otra oportunidad, así que el Avedero Inquieto se va a descansar y nos vemos en el siguiente programa. Nos vemos. Adiós. Adiós. Nos vemos, capitán. Nos vemos, nos vemos.